Bueno, el cuarto juzgado civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Universidad Arcis, o sea, la quiebra, dicho más en fácil, por una deuda de más de 85 millones de pesos con una empresa que provee servicios de seguridad. Vamos a conversar este tema justamente con el abogado querellante en la causa, Pablo Figueroa. Abogado, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo comienza esto antes de llegar a la petición que ustedes hacen frente al juzgado? Previamente, para intentar cobrar esta deuda, ¿ustedes hablan con quién hablan? ¿Con el administrador provisional? ¿Le dicen que si no van a pedir la quiebra? ¿Hablan con autoridades del Ministerio de Educación? No sé, cuéntame usted. Bueno, esta causa ingresó a nuestra oficina el año 2014, precisamente porque uno de nuestros clientes era la señora María Soledad Cáceres, que tenía esta empresa de seguridad que prestaba servicios en las dos sedes de la Universidad Arcis, en Libertad y en Huérfano. Y bueno, se habían acumulado una serie de facturas impagas que no había logrado cobrar directamente. Se iniciaron gestiones de cobro directamente con la universidad sin lograr ningún resultado hasta que se inició un proceso judicial que se notificó a la universidad el año 2015, abril de 2015, por el cobro ejecutivo de estas facturas. Sin perjuicio de que seguimos las conversaciones, nunca obtuvimos ninguna propuesta de pago. En concreto, ¿con quién hablaban ustedes? Por ejemplo, con el administrador provisional. ¿Hablaron con el Mineduc también? Hasta este minuto, digamos, se habló en varias oportunidades con las personas que estaban antes del administrador provisional. Después, designado el administrador provisional, yo tuve entrevistas con él y con la abogada de la universidad en varias oportunidades, sin que llegáramos a algún acuerdo. Se solicitó la quiebra o la liquidación forzosa, mantuvimos nuevamente conversaciones, sin embargo el tribunal en primera instancia no nos dio la liquidación y tuvimos que apelar y ver esto en la Corte de Apelación de Santiago. Abogado, ¿es posible revertir esto, por ejemplo, si mañana aparece la propia Universidad Arcis o el Mineduc o algún particular y dice, aquí están los 85 millones de pesos? ¿Se revierte? No, esa posibilidad se venció hoy día. La universidad tenía la posibilidad de haber pagado los 85 millones y haber enervado esta acción en la audiencia de hoy. Eso no ocurrió, de hecho la audiencia se suspendió para que pudiésemos negociar, se retomó nuevamente al par de horas después y no pudimos avanzar por cuanto la propuesta era de pagar incluso una cantidad inferior al capital del que estábamos reclamando. ¿Y cómo lo entiende eso usted, abogado? ¿Como que no midieron las consecuencias de lo que podía ocurrir o que efectivamente era imposible para el Arcis poder conseguir 85 millones de pesos, que para una institución como una universidad no parece ser una cantidad de plata tan grande? Yo creo que nunca se pusieron en la situación que estamos ahora. De hecho, la universidad tenía algunas herramientas legales que podría haber utilizado y no hizo nada. Simplemente llegó a la audiencia de hoy con la intención de ofrecer una suma de dinero porque pensando que íbamos a aceptar, digamos, que era inferior a lo que estábamos demandando. Y me imagino que pensaron que íbamos a aceptar, no sé. ¿Cuánto ofreció Arcis? 60 millones. Y el juez categóricamente le dice, si usted no paga, ¿se declara la quiebra? Así es. De hecho, así dice el texto de la ley, digamos. ¿Y ellos qué responden frente a eso en medio de la audiencia? No, la audiencia se desarrolló con el administrador provisional y conmigo, con la magistrada que tomó la audiencia, y la verdad es que al parecer en ningún momento se dio cuenta de la magnitud del problema en el que estábamos metidos, digamos, porque la ley le otorga solamente la facultad, o pagaba en esa audiencia, y si no paga, se decreta la quiebra, o en términos más simples, digamos. O sea, que finalmente la quiebra es por 25 millones. Por 85 millones de pesos. Pero por 25 millones es la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar. Así es. Ese es el diferencial que le faltó a Arcis para haber evitado la quiebra. Así es. Y ya ejecutado esto, digamos, ya determinado este dictamen, ¿no hay ninguna forma de revertirlo? Procesalmente en un juicio siempre hay algunas herramientas que se pueden utilizar, pero eso ya queda a criterio de quienes quieran ejercer algunas acciones, digamos. La declaración de liquidación forzosa no admite apelación, pero siempre hay alguna... ¿Cómo qué? ¿Qué recurso existe? No sé, no hay recursos, pero podrían, no sé... Es que ahí sería yo darle las herramientas, digamos, pero cualquier abogado podría pedir alguna gestión de nulidades, qué sé yo, y tratar de revertirlo por esa vía, pero no por la vía de recursos que se vea en la Corte. Una pregunta, cuando le mencionamos con quiénes había hablado previamente, usted decía con el administrador provisional, también con el abogado de la universidad, la administración anterior, ¿ustedes hablaron en algún minuto con el Mineduc de manera formal o informal? No.
no tuvimos ningún contacto con el Ministerio. Ahora, el Ministerio de Educación ha emitido un comunicado, ha dicho que ahora lo que corresponde es iniciar las gestiones para que haya un administrador de cierre y que ese administrador de cierre tiene facultades que son superiores en todo lo que tenga que ver con los bienes muebles o inmuebles necesarios para entregar la continuidad de estudios. ¿Es cierto eso? O sea, ¿no podría liquidarse ningún bien que sea indispensable para que la universidad siga funcionando? Efectivamente existe esa norma en la ley que regula las administraciones, intervenciones que hace el Ministerio. Sin embargo, también establece que si existiese alguna diferencia entre el liquidador y el administrador de cierre, lo va a tener que resolver el tribunal que decretó la quiebra. Y en realidad lo que establece la ley es que se debe defender los derechos de los alumnos para que sean reubicados y puedan terminar sus estudios o hacer todas las gestiones para que puedan egresar. Eso va a tener que verlo o coordinarse entre esta administración de cierre que va a tener que nombrarse y el liquidador. ¿Ustedes, por ejemplo, le van a pedir al liquidador que se remate o se venda la sede principal de la Universidad Arcis para poder pagar las deudas? Lo que pasa es que la universidad no posee bienes inmuebles. Esos inmuebles que corresponden a la sede de Libertad y de Huérfanos corresponden a sociedades distintas, que por lo demás tampoco son propietarias, sino que tienen un leasing. Por lo tanto, lo que tiene es un derecho preferente de compra respecto de esos inmuebles. Eso es lo que las sociedades y la universidad estaban negociando con terceros. Y que se supone que se encontraba ya avanzado lo que tenía que ver con la sede de Huérfanos, pero que tampoco a nosotros se nos entregó una fecha cierta. Por lo tanto, perdón, ¿qué se podría liquidar entonces para pagar las deudas que hay que pagar en el Eso lo va a determinar el liquidador cuando tenga que hacer el inventario y Pero si no es y dueño todos de los bienes. nadie, usted dice que no es dueño de nada, de ningún bien inmueble. Inmuebles no. Pero bueno, tiene muebles, Ya. tiene créditos, es titular de obligaciones de terceros. Todas esas cosas también entran en la liquidación. Perdón, Y titular de obligaciones de terceros significa, por ejemplo, Que deudas tengan a que los pagarles, estudiantes. por ejemplo. que se traspasaran esas deudas a ustedes y a otros No a acreedores. nosotros, sino que al liquidador, que él va a tener que cobrar y eso es ponerlo a disposición esos fondos que él recaude de la Junta de Acreedores. Ahora, la pregunta es también en qué orden se van entregando los dineros que surjan de una universidad que no tiene bienes inmuebles, sino, dice usted, bienes muebles, obligaciones de terceros, porque también hay deudas importantes con los profesores, con administrativos, y no se entiende que en la ley, para que lo explique usted, primero tienen que ser los trabajadores, ¿o no? Efectivamente, cuando se haga todo este procedimiento y el liquidador empiece a realizar los pagos, tiene que preferir a aquellos acreedores que tienen preferencias para pagarse. Y entre eso está el fisco, la tesorería, impuestos, después están los trabajadores de obligaciones previsionales, AFP, ISAPRE, CONASA, qué sé yo, luego están las obligaciones laborales que tienen que ver con indemnizaciones, etcétera. Y después vienen los demás acreedores que tengan alguna preferencia. ¿Y podría ser que nunca les lleguen entonces a ustedes los 85 Es probable. millones de pesos? Es una posibilidad. También es posible que se establezca un plan de continuidad de giro y esto se siga ejerciendo o se siga desarrollando la actividad y esa nueva actividad sea más eficiente que la anterior y podamos tener recursos que permitan pagar a más acreedores. Perdón, una duda. ¿Pueden recibir nuevos alumnos la Universidad Arcis en estas condiciones? No, porque desde que se nombre al administrador de cierre, Ya no pueden. su objetivo es cerrar la universidad, no seguir recibiendo nuevos matriculados. Abogado Pablo Figueroa, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches.